Bienvenidos al curso SP300 Escritura e Investigación Universitaria. En esta oportunidad les habla el profesor Carlos Palacios de Grace Christian University y he puesto ya alguna información en la sección de anuncios, así que los invito a que cuando entren al Blackboard puedan leer lo que ahí está anunciado. Vamos a continuar entonces el día de hoy hablando ya de forma general lo que respecta a nuestra información de este curso en el día de hoy. Así que quiero mostrarles como siguiente punto los temas que vamos a tratar en esta sesión de la semana 1. En este video vamos a hacer una introducción general del curso. Vamos a hablar de los resultados que se esperan de los estudiantes al fin de este curso. Los resultados semanales, también lo que deben aprender durante esta semana, las tareas también de esta semana, así como los libros de texto para el curso. Y vamos a tomar un tiempo también para hablar sobre el ensayo de 5 párrafos. También explicaremos cómo desarrollar los párrafos mientras ustedes van haciendo la introducción y la conclusión. Y por último, hablaremos un poco sobre el formato APA. También vamos a tomar como referencia qué es lo que ustedes entonces estarán capacitados a hacer en el desarrollo de este curso al final de esta materia. Con respecto a la introducción general al curso, básicamente este es un curso que les va a enseñar cómo escribir, cómo investigar y cómo hacer trabajos universitarios. No es solo aprender cómo hacer ensayos, sino que vamos a hacer un trabajo de investigación entre 4 o 5 páginas. No se intimiden, ya que en este curso lo que vamos a hacer es que vamos a ir avanzando paso a paso, construyendo todos juntos este trabajo. El trabajo final o el proyecto final. Y en la semana 4, por ejemplo, vamos a entregar un borrador y después de la semana 5 tienen que entregar el borrador final del trabajo de investigación. Así que vamos a trabajar en eso un poco cada semana. Esta semana, que es la semana 1, nos sirve más como una introducción del curso. Por eso estamos hablando, por ejemplo, del formato de un ensayo de 5 párrafos, que es lo más básico para iniciar SPA 300. Y después, en la segunda semana, van a empezar su trabajo de investigación. Entonces, ahora hablemos de los resultados del curso. Vamos a ir punto por punto. El punto A dice desarrollar una oración tesis clara. ¿Qué quiero decir con eso? Que la tesis o la oración tesis es muy importante para escribir bien y para los trabajos universitarios. B. También necesitan crear párrafos introductorios y de conclusiones convincentes. C. Organizar un trabajo académico. Así que vamos a aprender cómo vamos a organizar ese trabajo académico. D. Considerar la audiencia y el propósito de la escritura. Tengan en mente que hay una audiencia, quien va a leer lo que ustedes escriben. Y todo esto tiene que tener un propósito. Como punto E, acceder e integrar fuentes académicas creíbles para respaldar los argumentos que ustedes presentan en su ensayo o en su investigación. F.
comprender y demostrar la competencia, o sea, la habilidad, la capacidad que ustedes tienen en el uso del formato APA, que incluye las citas en el texto y las páginas de referencias al final del trabajo. Y como último punto, G, también hay que aplicar principios bíblicos a la escritura que usted está desarrollando, como ser honestos en el trabajo que ustedes están haciendo, el respeto a la audiencia, las maneras de contar la historia y cómo aplicar el pensamiento cristiano. Al final entonces de todo el curso deben haber ustedes desarrollado todos estos pasos que ven aquí como resultado del curso. Continuamos. ¿Qué esperamos que sean los resultados de la semana 1? Específicamente para esta semana, el alumno o la alumna será capaz de escribir un ensayo básico de 5 párrafos. Explorar también el libro de texto, o en este caso los libros de texto, porque son 2 libros de texto. C, crear párrafos de introducción y conclusión efectivos. Y también comprender y demostrar la competencia del uso del formato APA. Esto es lo que será nuestro enfoque para la semana 1. Entonces, con respecto a las tareas las tenemos divididas en 2 categorías, en discusiones y en entregas. Las primeras son discusiones. Hablemos un poco más sobre eso. Cuando hablo de discusiones, me refiero a los foros de discusiones, que incluye las presentaciones personales. Ya en esta primera semana, cada uno debe haber hecho una introducción personal con algunas pautas que tenemos allí en el foro de discusión. Así que por favor, si no han presentado no han hecho su presentación como especie de una pequeña biografía, les invito a que lo hagan lo más pronto posible para que así nos conozcamos unos a otros durante el desarrollo de SPA 300. Porque me gustaría que todos participen de hacer sus presentaciones, aunque no lleva calificación, porque es bueno que nos conozcamos, es bueno que vayamos abriendo un compañerismo en nuestra clase. Como dije, la presentación no lleva calificación, pero es bueno conocernos como miembros de este curso. En esta semana también hay un devocional. El devocional necesita usted leer, responder a las preguntas que se están planteando en este devocional y tiene una fecha límite, que son los viernes a la medianoche, es hora Pacífico de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, yo que vivo en la Florida, puedo decirles que si para ustedes es la medianoche, para mí serían las 3 de la mañana. Así que esa es la fecha límite para los devocionales y también para la publicación inicial de las discusiones en el foro. La semana 1 o la primera semana es un poco diferente porque no hay una discusión normal, pero sí, como ustedes podrán ver, lo que tienen que hacer es escribir un borrador del ensayo de 5 párrafos. Lo van a escribir de una manera en que yo después lo pueda ver, al igual que sus compañeros. Ustedes, por ejemplo, van a escribir el ensayo y después lo van a publicar en el foro de discusiones. Entonces, cada uno de ustedes van a leer el ensayo de su compañero, lo van a bajar en su computadora, van a observar todo lo que hay que observar del principio al fin, hacer sus comentarios, ¿verdad? Y las sugerencias sobre ese ensayo. Y para eso deben usar esta herramienta de Word
que se llama control de cambios o track changes, para que tengan un registro de los cambios que hicieron en el documento que leyeron tanto del compañero o de la compañera. Recuerden que también deben llenar un formulario de revisión por pares. Entonces lo que van a hacer es responder a ese estudiante en el documento con los cambios y los comentarios y también con el formulario de revisión por pares. Tienen que hacer esta tarea escogiendo el trabajo de uno de sus compañeros. Entonces eso es con respecto a las discusiones, todo lo que tienen que hacer en el foro en la semana 1. Ahora hablemos de las entregas. Van a entregar en la semana 1 una copia del borrador del ensayo de 5 párrafos. Yo voy a leer ese ensayo, voy a calificar el borrador y voy a darles mis comentarios. También está la exploración de los textos. Por favor, exploren los textos, familiarícense con los libros. Hay una asignación para explorar los libros de texto cuando usted va a la semana 1 en todo el contenido. No olvide ninguna parte del contenido, porque eso le va a permitir a que usted cumpla con todos los requisitos de cada semana y así pueda ser exitoso en este curso. Entonces, hay también otras asignaciones como practicar el uso del formato APA, como ustedes ven ahí, la asignación APA. Entonces, esta semana 1, ustedes van a entregar esas 3 tareas y la asignación de discusiones. Así que espero que todo esté claro y como recordatorio, tienen que poner su publicación inicial para el viernes. ¿Cuál es la publicación? El devocional y el ensayo de 5 párrafos. No están obligados a responder o comentar el devocional de sus compañeros, pero sí están obligados a responder en los foros de discusión. Así que yo como profesor calificaré el devocional en base a la respuesta de la pregunta o el tema del devocional. Así que la publicación inicial es para el viernes y todas las demás respuestas son para el lunes a la medianoche, hora Pacífico, que es básicamente los martes para mí a las 3 de la mañana. Entonces, si tienen preguntas sobre fechas límites, por favor, me pueden escribir por correo o me pueden mandar un mensaje de texto. Ya yo les puse mi número de teléfono en mi primer anuncio al curso. No duden en comunicarse conmigo lo más pronto posible. Sigamos entonces con el desarrollo de la semana 1. Aquí, como ustedes ven, tenemos los libros de texto. Son 2, el manual de investigación teológica y el manual práctico del alumno para escribir un trabajo universitario. Los 2 libros están disponibles en línea de Perlego y le pido que acceda lo más pronto posible a esa página web. Ustedes como estudiantes de Grace tienen acceso a estos 2 libros que son para este curso y no tienen que pagar nada. Así que es importante que accedan a Perlego para completar sus lecturas. El primer libro, por ejemplo, que es el Manual de Investigación Teológica, es más sobre la investigación teológica, dicho sea de paso. El enfoque de este libro está en todo lo que es el área de Biblia y teología y cómo hacer un tipo de investigación teológica. Y por consiguiente, también hablamos del manual práctico del alumno para escribir un trabajo universitario. Este libro es más general, es una guía de cómo hacer un ensayo o cómo hacer un trabajo universitario con respecto a un ensayo o una investigación y también nos enseña cuáles son los pasos, cómo se escribe. En realidad, estos son los 2 textos que vamos a usar durante este curso. Para continuar, entonces, hablemos del ensayo de 5 párrafos.
Quizás usted se pregunte por qué empezamos con un ensayo de 5 párrafos. Básicamente, si eres un estudiante, te vas a ir especializando, te vas a ir desarrollando en lo que es escribir un ensayo académico de 5 párrafos, porque luego, a medida que vamos avanzando, ese trabajo académico que estás haciendo de 5 párrafos, podrías ampliarlo más adelante, ya que ahora estás apto para usar ese mismo ensayo para hacer un trabajo escrito más largo, que podría ser inclusive hasta de 12 páginas, que mayormente es el requerimiento para el grado de maestría. Entonces, las partes de un ensayo de 5 párrafos deben contener lo que ustedes ven aquí. Debe contener primero la introducción. Así que mi sugerencia para una buena introducción es empezar con algo más general, una idea general, y después al final del párrafo tener algo más específico. Y cuando hablamos de específico, estamos hablando acerca de que esa introducción debe contener la oración tesis, que se va a delimitar sobre el tema, pero de lo general a lo más específico. Como segundo punto, o en segundo lugar, con respecto a este ensayo de 5 párrafos, viene el desarrollo del ensayo, o lo que llamamos comúnmente el cuerpo de 3 párrafos. Mi sugerencia en esta parte de su ensayo es que observen con mucho cuidado la tesis o la idea principal del ensayo. Pues el primer párrafo sería la idea principal número 1, que va a apoyar la tesis y lo que se habló en la introducción. Cada párrafo debe tener de 4 a 5 oraciones. Los mismos pasos deben usarse para desarrollar los párrafos 2 y el párrafo 3. Deben tener ideas diferentes que apoyen la tesis, pero siempre vinculados a la introducción. Con respecto a la conclusión, entonces debe empezar con lo específico y pasar a lo más general. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sobre mi tesis. Mi tesis es: los perros son las mascotas preferidas. Entonces, en la introducción voy a hablar desde lo general, como la importancia de las mascotas en general, pero después al final de mi introducción, o sea que lo que dijimos que es la oración tesis, al final de mi introducción voy a desarrollar mi oración tesis especificando que los perros son las mejores mascotas porque son leales, protectores y el mejor amigo de los seres humanos. Entonces, esas 3 ideas, leales, protectores y amigos de los seres humanos, no debe faltar y debe estar bien sustentada en la tesis. ¿No? Entonces, el párrafo 1 tratará de sustentar que los perros son leales. El segundo párrafo deberá sustentar la cualidad de los perros como protectores. Y el tercer párrafo, apoyar lo que hemos afirmado con respecto a que los perros son los mejores amigos del hombre. Entonces, en la conclusión, voy a empezar de lo más específico, qué tan buenos son los perros, y después voy a generalizar sobre la importancia de tener una mascota en tu vida, o quizás la importancia de tener un perro. Así, de esa manera estoy argumentando que los perros son los mejores mascotas. Son las mejores mascotas. Entonces, este bosquejo es un ejemplo de cómo es un ensayo de 5 párrafos. Por eso en este curso empezamos escribiendo un ensayo de 5 párrafos que no toma en realidad mucho tiempo de escribir, pero permite al estudiante mejorar sus habilidades de desarrollar un ensayo académico. También vamos a
mirar estas ideas que fueron tomadas de un sitio web de redacción, y en ese blog básicamente enseña estrategias para mejorar los párrafos de introducción y conclusión. Por ejemplo, así que usted, por ejemplo, puede formular preguntas, formulación de preguntas, una pregunta general que introduce la tesis del trabajo. Sobre todo, preguntas retóricas son una buena herramienta en la redacción de los párrafos de introducción, inclusive de conclusión. Por otro lado, en la introducción se puede relatar una historia interesante o anécdota. También en la introducción, así como en la conclusión, se puede presentar estadísticas o cifras en general, dependiendo del tema central. La inclusión de una cita es otra buena estrategia. Hay que incluir citas. Si estoy hablando de los beneficios de los perros como mascotas, debo usar citas, como por ejemplo la cita de un psicólogo experto en el campo. Así que puedo incluir una cita para mejorar la introducción o conclusión. Por último, se puede plantear también una analogía que también funciona bien para la introducción y conclusión. Quiero ahora hablar con respecto al formato APA. Con respecto a este formato, quiero decirles que nosotros aquí en Grace Christian University usamos el formato APA séptima edición. Antes había otras ediciones y en el futuro me imagino que habrá más, pero por ahora estamos en la séptima edición. Si accedemos al enlace, tenemos la guía APA de Grace. Esta guía es como el manual. Déjenme acceder al enlace para que ustedes noten cómo podemos nosotros trabajar con la guía APA. Denme un segundo para ver si me va a funcionar aquí. Parece que no me quiere dar por ahora la guía APA. Ok, ahora sí la tengo. Espero que ustedes puedan verlo así como yo lo estoy viendo en este momento. Cuando hablamos de la guía APA, esta guía es como el manual, entonces quizás no abarca todo porque está simplificado para los estudiantes y no tiene información innecesaria, más bien tiene la información básica que todos ustedes necesitan. Por ejemplo, al momento que yo estoy escribiendo un ensayo, esta guía APA me ayuda a incluir una cita en el texto, me ayuda a asegurarme de que lo que estoy haciendo correctamente, porque muchos están familiarizados con el MLA, pero con el formato APA no todos, así que tengo ahora a la mano, ¿verdad? Una ayuda necesaria para todo lo que tenga que ser un trabajo de investigación bien organizado, bien ordenado y siguiendo las pautas de APA. Entonces, esta guía es muy útil y les sugiero que lo lean y que lo consulten tantas veces sea necesario. Miremos, por ejemplo, la página 6. Aquí tengo en esta página un ejemplo de cómo debe ir el formato de su ensayo. Estamos hablando la página de título, por ejemplo, ¿no? Todo debe ser doble espacio, hay márgenes específicos que hay que considerar. Déjenme colocar esto un poquito para acá. Hay márgenes específicos, como ustedes ven en este ejemplo, así que siéntanse libres de observar los mínimos detalles del formato APA. Si pasamos a la página 9, que es la que tengo aquí, entonces también hay más información sobre cómo van a usar los encabezados, el nivel 1 y 2, el propósito de los encabezados y así continuamente. Entonces en la página 10, vamos a mirar la 10 ahora, que está aquí, también vemos cómo se hacen las referencias, ¿no? Recuerden que no se pone obras citadas, sino se pone ni tampoco bibliografía, se pone referencias. Eso quiere decir que usted ha tomado alguna información, alguna cita de estas referencias. Debe ser centrada, como ustedes ven aquí, en negrita, en línea superior. Todas las entradas, o sea, todas las citas aquí deben ser seguidas en orden alfabético,
Así que cuidado con eso, porque a veces hay trabajos que tienen todas las citas, pero se olvidan de organizarla de manera alfabética o de forma alfabética. Y eso evítenlo para que así yo no les quite puntos en su presentación de su investigación. Quiero también mostrarles un modelo de APA. Simplemente una plantilla que ustedes también lo tienen como recurso en el Blackboard, ¿ok? Noten que esta es la primera página que ustedes van a tener en su investigación. Entonces, aquí vemos el modelo APA de Grace. Básicamente es una plantilla, como dije. Tienen ustedes que editarlo y hacer los cambios necesarios, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el título, ¿no? Entonces nos ponemos el título del trabajo que van a desarrollar ustedes. Y sigan estas pautas. Entonces aquí va el título. Ustedes tienen que, como dije, editarlo, hacer los cambios necesarios. Pero aquí va el título. Aquí ponen su nombre. Luego también tienen que dejar claro que pertenecen a la Universidad Grace, ¿verdad? Grace Christian University. Tengan presente eso. También tienen que cambiar el nombre del curso o de la asignatura. También hay que cambiar el nombre del profesor. Yo soy Carlos Palacios, no José Riverón. Y también algo muy común es que los estudiantes se olvidan de cambiar la fecha. Por favor, usen la fecha, sobre todo la fecha límite de entrega de la asignación. Sería preferible la fecha límite. Así como ustedes ven, evalúen, analicen cómo está hecho este ejemplo, el formato, los espacios que existen, el título y también siempre todo lo que le llaman sangría, aquí este espacio siempre al comenzar su párrafo, ¿no? Entonces, revisen por favor ustedes con más detenimiento esta información, este ejemplo que tenemos aquí, porque les va a ser muy útil para que ustedes organicen su investigación. Entonces, aquí como ven ustedes, tienen que también hacer las referencias de la misma manera, en orden alfabético, con los espacios que ustedes ven ahí. En fin, es muy útil seguir estos ejemplos para que se vayan familiarizando y puedan tener éxito y obtener las más altas calificaciones en este curso. Volvamos entonces al PowerPoint, de la cual es nuestra presentación el día de hoy. Entonces hemos hablado del formato APA. Tenemos que preguntarnos el día de hoy también, ¿por qué es que citamos? Bueno, básicamente citamos por varias razones. Primero, queremos dar crédito del autor. Por ejemplo, si yo escribo un libro sobre cómo redactar un ensayo y después alguien lee mi libro, toma mis ideas. Quizás toma una cita directa de mi libro y lo pone en otro libro o en otra investigación o en otro ensayo y no da crédito al autor original de esa idea. Entonces eso se llama plagio. Y académicamente el plagio está prohibido y penalizado, con reducción de puntos, inclusive otras consecuencias mayores. Así que tengan mucho cuidado con eso, por favor. Y también citamos, ¿verdad? También citamos porque no solamente se da crédito al verdadero autor. Es importante citar porque queremos ser honestos en el trabajo que hacemos. No queremos presentar ideas o las palabras de otras personas como si fueran propias o nuestras palabras. Entonces, hablando de los elementos de citas y referencias, si uso la palabra citas, me refiero a la cita que escribo en el texto, en el cuerpo del ensayo, o sea, la introducción, la conclusión y en el cuerpo. Normalmente aparecen
entre paréntesis la cita e incluye el nombre del autor o de los autores y el año de publicación. Así es como cerramos cada cita en nuestro párrafo. Cuando hablamos de cita directa, es cuando yo uso la palabra exactamente como estaba escrito en el libro o en la revista o en la fuente donde obtuve la cita de otra persona, y toda esa cita directa debe estar entre comillas en el trabajo o en el ensayo. También hablemos de las referencias, o sea, de la última página donde ustedes hacen en orden alfabético todas las citas que han usado y de dónde han sido usadas. Entonces, cuando hablamos de referencia me refiero a eso, a lo que aparece al final del documento. Y la referencia siempre es más larga, incluye más información, incluye el nombre del autor, el año de la publicación, el título del artículo o del libro, la editorial, quién publicó esa obra y también el URL para un libro o artículo directamente del sitio web. Entonces, si nosotros vamos fielmente haciendo todos estos pasos, estoy seguro que no va a haber ningún problema. Aquí hay algunos ejemplos de citas. La cita debe incluir en la información del texto, por ejemplo, yo hago lo siguiente, como mencionar lo que he usado una cita de Baker, por ejemplo, ¿no? Hago la cita en el texto y al final, entre paréntesis, el apellido y el año. O empiezo, como menciona Baker, ya al final de la cita no necesito poner el apellido otra vez, sino simplemente el año entre paréntesis. Así que se puede hacer de las dos formas. Cuando usted cita por primera vez la Biblia en su ensayo, debe incluir esta información en el texto. Y si cita por segunda o tercera vez algún texto bíblico, pues ya no necesita poner Biblia Reina Valera 1960 con toda esa información, sino simplemente la referencia bíblica, o sea, el texto bíblico, el capítulo, el versículo, etc. Así que no es necesario incluir entre paréntesis todas las veces que se cita la Biblia. No es necesario que esté dentro del ensayo, porque se asume que será la misma traducción que se encuentra en la primera cita de su ensayo. Obviamente, no se olviden de incluir la referencia final con la información completa de la Biblia. Entonces, por último, quiero ya finalizar con un recordatorio de lo que hemos hecho ahora. Vamos a revisar todo lo que hemos hecho el día de hoy. Eso es todo lo que yo tenía para ustedes el día de hoy. Así que hemos cubierto, por ejemplo, hemos hablado de la introducción al curso en general, ¿verdad? Hemos también cubierto los resultados del curso. Hemos hablado de los resultados de la semana. Hablamos de las tareas, de los libros de texto. También empezamos con el ensayo de 5 párrafos, su estructura, todo lo que tiene que ver los párrafos de introducción, de conclusión y las estrategias que se pueden usar para mejorarlas. Y por último, hablamos del formato APA. Entonces, ¿cómo debe ser ese formato en el documento? ¿Cómo usar la guía APA de Grace? ¿Cómo usar el modelo APA de Grace? Así que estén constantemente familiarizándose, leyendo esa guía para cómo preparar una cita, cómo hacer la referencia al final del ensayo. Entonces, compañeros, estudiantes, espero que esto los ayude para completar sus asignaciones en la semana 1. Vayan a todo el contenido que está en la semana 1 y lean con cuidado todas las instrucciones para que así puedan presentar sus trabajos siguiendo todas las pautas que se les ha recomendado. Que el Señor me los bendiga a todos y gracias por tomar el tiempo de ver este video. Será hasta la próxima. Bendiciones.